Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, estimados amigos y hermanos. Bienvenidos nuevamente a una a una transmisión más de la reflexión bíblica acostumbrada, ¿verdad? Que tenemos cada miércoles a las 8:30 de la noche. Pues muy bienvenidos, bienvenidos a los que están y se estarán conectando más adelante, ¿verdad? Pues en esta noche, como de costumbre, tendremos una reflexión bíblica especial. Yo considero que un poquito especial, ¿verdad? En estos días, bueno, pues Dios ha puesto algo en mi corazón. Yo considero que algo muy importante para nuestras vidas y porque no sé si se ha dado cuenta que a veces a los cristianos que somos o que son fieles practicantes, ¿verdad? Fieles practicantes del cristianismo o de la vida en Cristo, ¿verdad? Pues a veces les pasan o nos pasan muchísimas cosas, muchísimos problemas en nuestra vida personal, espiritual, familiar y hasta económica, ¿verdad? Y a veces pues no entendemos por qué suceden ciertas cosas. Pero bueno, antes de empezar quisiera que pusiéramos este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Buenas noches, Víctor, bienvenido, Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho, salúdame mucho a tu familia, ¿cómo se llama? A tu mamá, ¿verdad? Y bueno, toda tu familia. Y bueno, bienvenidos, como decía yo, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, como debe de ser, ¿verdad? Padre, en esta noche te damos muchas gracias y te bendecimos con todo nuestro corazón por permitirnos estar reunidos un día más, un miércoles más a través de esta reflexión bíblica. Yo te ruego con todo mi corazón, Padre, que tú permitas que esta enseñanza, esta reflexión que tú estás permitiendo en esta noche, pues llegue hasta donde tú lo permitas, ¿verdad? Si se pudiera a los confines de la tierra y fuera de bendición y edificación para tu pueblo, Padre. Te damos toda la gloria a ti, Padre, te damos toda la gloria a ti, Señor Jesús, y a ti, Espíritu Santo, toda la gloria y toda la honra, porque Dios bendito, tú eres el que nos instruyes, el que nos enseñas, el que nos das tu palabra, sabiduría y discernimiento, revelación, para poder compartir con tu pueblo y nosotros solamente somos más que instrumentos de tu gloria, somos instrumentos en tus manos y tú eres el único Padre, tu Señor Jesús y tu Espíritu Santo, quienes merecen toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos y yo te ruego de todo mi corazón que abras nuestro entendimiento y que a mí me des favor, gracia y favor de labios para poder explicar lo que tú quieres hablar en esta noche a tu amado pueblo, a tus hijos, Padre. Lo que tú quieres hablar, Señor Jesús, a tus discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y bueno, decía yo que en estos días he estado meditando mucho. Dios ha puesto fuertemente en mi corazón algo y he estado meditando mucho de algo que siempre me llamó mucho la atención a lo largo de los años. Hubo un tiempo en el cual no entendía por qué es que a mucha gente que eran fieles cristianos, ¿verdad? Fieles congregantes, fieles practicantes de la fe en Cristo, que se congregaban normalmente, servían en la iglesia, bondadosos, ¿verdad? Ofrendadores, ¿verdad? O diezmadores, como se llaman en otros lados, ¿verdad? A veces les pasaban tantas cosas muy tremendas, ¿no? Que normalmente, bueno, cuando desconoce uno ciertas cosas, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que conocer en el reino de Dios, en el mundo evangélico, en el cuerpo de Cristo. Hay cosas que entender y comprender que a veces por falta de conocimiento no las sabemos, no las comprendemos. Pero a veces pensaba yo, ¿verdad? Que en aquel tiempo, en aquellos entonces, pensaba que eran pruebas de parte de Dios para la gente, ¿no? Las cosas que les estaban pasando, ¿verdad? O que a lo mejor era resultado de algún pecado del pasado, ¿verdad? Antes de Cristo y que pues ahora estaban cosechando, ¿verdad? Pero lo que no comprendía, ¿verdad? Lo que no comprendía era que eran que muchas cosas que le sucede a la gente en el cuerpo de Cristo, en el mundo evangélico, no es producto ¿cómo se llama? De pruebas o no es producto de pecados del pasado, como a veces se mal enseña, ¿no? Hay falsas enseñanzas, alguna de ellas es la famosa sanidad interior, que habla acerca de, pues prácticamente de que
de que hay herencias, ¿no? Hay cadenas de iniquidad que no han sido rotas y por eso nos pasa lo que nos pasa. Pero es una herejía porque la Biblia dice, 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y pues todo es hecho nuevo. Y no comprendía muchas cosas hasta que por la gracia y misericordia del Señor, de mi Señor Jesucristo, pues me dio la oportunidad de comenzar a estudiar verdadera y profundamente, diligentemente la palabra de Dios. Y a través de eso empecé a comprender muchas cosas, ¿verdad? Y aparte de eso Dios, aparte de eso el Señor, el Espíritu Santo empezó a guiarme por un camino para empezar a comprender muchas cosas que acontecen, muchas cosas que se mal enseñan, que se mal predican, ¿verdad? En el cuerpo de Cristo, aunque usted no lo crea. No todo, escuchen, no todo, como, y la misma Biblia dice que no todo el que dice está inspirado por el Espíritu Santo verdaderamente está inspirado, no todo el que predica algo verdaderamente está predicando algo de parte de Dios. El Señor Jesucristo dijo que en los últimos tiempos surgirían un gran número de falsos profetas, ¿verdad? Que enseñarían cosas distorsionadas y aparte de eso corromperían las buenas costumbres del pueblo de Dios y apartarían a mucha gente de la fe verdadera. Y bueno, solamente hasta que, esto lo digo para la gloria de Dios, hasta que el Señor me permitió comenzar a estudiar diligentemente y profundamente su palabra y el Espíritu Santo me empezó a guiar al conocimiento de muchas cosas que yo desconocía. Fue entonces cuando comencé a comprender por qué era que a los evangélicos, a los cristianos, ¿verdad? Les pasaban tantas cosas tan trágicas, pero de veras trágicas, que dice uno, híjole, es que esto pareciera como si fuera una maldición, ¿verdad? Esto no es una prueba de fe, es una maldición, ¿verdad? Y bueno, la verdad de las cosas es que a veces la gente, y me voy a adelantar un poquito, a veces la gente cristiana, a veces el cristiano, viene cosechando el fruto de su ignorancia, el fruto de su falta de conocimiento, y a veces hacemos cosas, predicamos o practicamos cosas que no son de Dios, y aunque lo desconozcamos, ¿verdad? Por ahí se dice, por ejemplo, en el ámbito jurídico que el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidad y eso es algo muy cierto. Y escuche lo que dice Números capítulo 14 versículo 18 en la versión Reina Valera. Es una escritura que a mí siempre me ha llamado mucho la atención por lo que dice Dios, ¿verdad? Dice Números 14 verso 18, versión Reina Valera, dice: el Señor es lento para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. Y escucha lo que dice a continuación: pero en ninguna manera tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Dios dice, pero de ninguna forma tendrá por inocente al que es culpable. Dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es algo terrible, esto es algo tremendo, ¿verdad? Dios dice que cuando alguien es culpable de algo, sea por un pecado de comisión, ¿verdad? Hay pecados de comisión, de omisión, y a veces cometemos pecados por ignorancia. Creemos cosas que no son bíblicas, que no son de Dios por ignorancia, ¿verdad? Y hasta las practicamos pensando que son prácticas bíblicas, ¿verdad? Entonces ahí es donde se cumple esta palabra que Dios no tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Al que está haciendo algo indebido, ¿verdad? Que aunque no lo sepa, obviamente tendrá consecuencias. Y esa es una de las causas por las cuales a mucha gente cristiana a veces le pasan cosas tan terribles, ¿verdad? Una de las cosas que Dios enseña en esta palabra, lo que decía yo, lo que se dice en el mundo de las leyes, en el ámbito jurídico, precisamente lo que acabo de comentar, es que el desconocimiento de la ley no lo exime a uno de responsabilidad. El hecho de desconocer la palabra de Dios, el hecho de no conocer a profundidad la palabra de Dios, si hacemos algo indebido o predicamos o enseñamos o practicamos algo, no nos va a eximir de una responsabilidad y obviamente va a tener consecuencias. Y bueno, a mí me da mucho tristeza en este caso, ¿verdad? En las muchas iglesias en la actualidad se predican, se enseñan y se practican tantas cosas y muchos líderes por ignorancia, ¿verdad? Porque no es por otra cosa más que por ignorancia, involucran a la gente en situaciones espirituales y doctrinales peligrosas, diabólicas, que eso causa destrucción en la vida de las personas, ¿verdad? Causa destrucción, aparte de la desobediencia, ¿verdad? Porque por un lado, en una iglesia puede haber sana doctrina y pues a veces nosotros los cristianos
en ciertas etapas de nuestras vidas, pues somos rebeldes por la, no tanto por la ignorancia, sino por la inmadurez espiritual, a lo mejor, ¿verdad? Somos tercos, somos rebeldes, no queremos someternos a la voluntad del Señor, etcétera, etcétera. Pero imagínense, si eso pasa en una iglesia de doctrina sana, imagínense en una iglesia donde la gente está siendo mal enseñada y desgraciadamente, como decía el Señor Jesucristo, un ciego está guiando a otro ciego y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿verdad? Y bueno, a mí le decía yo que me da mucha tristeza porque cuando se involucra a la gente en situaciones peligrosas, tanto espirituales como, o por ejemplo legalmente, ¿no? En el ámbito natural, en el ámbito secular, pues muchas veces, no sé si se ha dado cuenta, a mí me llama mucho la atención que luego hay personas que te invitan a hacer algo y no sabes que son contra la ley, ¿verdad? Tú lo haces de buena manera y pues lo haces con tu pecho sano, ¿verdad? Pero resulta que cuando les cae la policía haciendo X cosa, ¿verdad? Resulta que te dicen, oye, lo que tú estás haciendo es un delito y tú dices, no, pero si fulano me invitó y me dijo que no era problema. Hace tiempo recuerdo que unos muchachos que viven cerca de aquí, en unas colonias cerca, los invitaron. Había una persona que era transportista y esta persona resulta que los muchachos estos no sabían que se dedicaba al robo de mercancía, al robo de camiones y robo de mercancía. Y estaban descargando un camión, el hombre este los había invitado para que lo ayudaran a descargar la mercancía que tenía el camión y resulta que en unos instantes antes de que llegara la policía, este hombre se da cuenta que venía la policía o le avisan, yo creo, sale de huida, como decimos acá en México, sale de pelada. Llega la policía, llega el ejército y los atrapan a estos muchachos y dicen, bueno, pero pues nosotros qué, si nosotros nada más nos invitaron a pues a descargar aquí, nosotros venimos como cargadores, pues aún así se los llevaron a la cárcel porque el hecho de que ellos desconocieran eso, ¿verdad? No les quitaba la responsabilidad de estar participando de un hecho ilícito. Hace mucho tiempo me acuerdo también de un problema, de hace muchos años no había bueno, no había leyes que prohibieran el tráfico de especies de fauna silvestre en peligro de extinción, como le llaman ahora, ¿verdad? Pero después de un tiempo empezó a haber leyes que protegían la fauna silvestre, ¿verdad? Que estaba en peligro de extinción. Y se dieron muchos casos, por ejemplo, de habitantes de la selva lacandona que decían, por ejemplo, vamos a agarrar un tucano o vamos a agarrar otro animalito que son especies protegidas. Se les ocurría irlos a vender a la carretera, a algún pueblo, ¿verdad? Pues para sacar algo para comer, ¿no? Y me acuerdo de un caso en el cual agarraron a unas personas de habitantes de la selva lacandona hace muchos años, ¿verdad? Y cuando los detuvo la policía, ¿verdad? Los detuvo, creo que la Policía Federal, algo así. Ellos dijeron, pero ¿por qué nos detienen si nosotros no estamos haciendo nada malo? Este animalito estaba en la selva, ¿verdad? Y nosotros lo agarramos. Ellos no sabían que había leyes ya, ¿verdad? Que prohibían eso. Pero cuando los detienen y los llevan al Ministerio Público Federal hace años, aquí, ahora ya el Ministerio Público Federal ha desaparecido en México. Ahora es la Fiscalía, ¿verdad? La Fiscalía la que trata a los asuntos de ámbito, sea del orden público o del orden federal. Pero en aquel entonces existía lo que se le conoce como el Ministerio Público Federal. Los llevan ahí detenidos y ahí pues el agente del Ministerio Público Federal, que era la persona encargada de tratar los delitos de corte federal, les dice, bueno, lo que pasa es que ustedes están infringiendo una ley que prohíbe el tráfico de animales, de especies de fauna silvestre protegida y en peligro de extinción. Entonces, ellos contestaron lo mismo, es que nosotros no sabíamos eso y pues nosotros lo hicimos o sea, con nuestro pecho sano, ¿no? Entonces el agente del Ministerio Público Federal les dice, miren, discúlpenme y lo siento mucho, pero están metidos en un gran problema, ¿verdad? Pero el hecho de que ustedes desconozcan esta ley, ¿verdad? Esta ley que prohíbe esto no les exime de responsabilidad. Ustedes están en un grave problema y pues desgraciadamente estas personas, imagínense, iletrados, incultos y todavía pobres, ¿verdad? Pues fueron a la cárcel y todavía tuvieron que pagar una multa por varios miles de pesos. Y bueno, algo muy similar ocurre en las cosas espirituales, ¿verdad? En las cosas que tienen que ver con el reino espiritual, con el reino de Dios, ¿verdad? Con el reino de los cielos.
Como decía yo, mucha gente realiza y predica y realiza prácticas espirituales que son contrarias a la palabra de Dios, ¿verdad? Que son pecado, ¿verdad? Y cuando hacen esto ahora sí que bajo el desconocimiento de lo que es verdaderamente bíblico, de lo que es verdaderamente de Dios, con el paso del tiempo tienen consecuencias. Con el paso del tiempo tienen consecuencias. ¿Por qué? Porque el desconocer, como dice Dios en su palabra, Dios nunca tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? El desconocer la palabra de Dios, el no conocer que hay ciertas cosas que nos metemos ya en el terreno del reino de las tinieblas, ¿verdad? Nos metemos en el mundo de las tinieblas. Ahorita voy a comentar algunas cosas que son reales, ¿verdad? Pues eso obviamente va a acarrear maldiciones y juicio de Dios en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. En la actualidad esto está tremendo, está tremendísimo. El Señor Jesucristo ya había dicho que en el final de los tiempos, pues sí, habría muchas falsas enseñanzas, muchos falsos profetas, ¿verdad? Muchos falsos cristos, o sea, muchos falsos ungidos, ¿verdad? Porque hoy en la actualidad hay mucha gente que se la da de muy ungido, muy conocedor de la palabra de Dios y verdaderamente no es así. Y anda enseñando cada cosa pues totalmente antibíblica y metiendo en problemas a la gente que los está escuchando y que les está creyendo, ¿verdad? Los incitan a hacer cosas que son indebidas, ¿verdad? Y bueno, en el caso de nosotros los cristianos, los evangélicos, pues es una tristeza, pero hay que decirlo, verdaderamente el mundo evangélico corren rampantemente muchas falsas doctrinas de origen diabólico, de origen demoníaco, tal como dice 1 Timoteo 4:1, ¿verdad? Son doctrinas que desde luego son predicadas en muchas congregaciones, ¿verdad? Muchas congregaciones locales sin el conocimiento certero de que lo que están enseñando no es de Dios, ¿verdad? Y obviamente yo creo que no es otra cosa más que por ignorancia, porque si supieran que es diabólico, si supieran que hay cosas que están predicando y enseñando, pues ya no lo harían y obviamente pues no se meterían en problemas. Pero aparte de que muchas cosas que son predicadas, que no son bíblicas, también son practicadas. Y ahorita voy a comentar un poquito acerca de eso, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad? Como decía yo, como acabo de mencionar, al creer y practicar falsas enseñanzas, cosas que vienen por ejemplo, del gnosticismo griego. El gnosticismo griego era y es una corriente filosófica religiosa que fue el talón de Aquiles, ¿verdad? Fue la piedrita del zapato del cristianismo primitivo y lo sigue siendo hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque del gnosticismo griego, los principales opositores usados por el diablo fueron los gnósticos griegos y los legalistas judaizantes, ¿verdad? Los legalistas judaizantes son los que enseñaban que había que creer en Cristo, pero también había que practicar toda la ley de Moisés para poder completar la salvación. Y los gnósticos griegos era gente que decía tener el conocimiento correcto y perfecto de Dios y de las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Y ellos le dieron muchos problemas al cristianismo primitivo y por eso tuvo que ser escrito gran parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Para corregir la doctrina, establecer la doctrina correcta, ¿verdad? Pero bueno, cuando se enseñan estas cosas hay algo que en la actualidad se le conoce como metafísica cristianizada. Ahorita voy a explicar un poquito más acerca de algunas cosas que son parte de la metafísica cristianizada, ¿verdad? Entonces, como decía yo, todo esto se hace, bueno, pues la iglesia cae en apostasía sin saberlo y ahí es donde empiezan a pasarle a la gente muchas cosas que a veces la gente dice, es que esto es una prueba de fe, ¿verdad? Esta pobreza extrema, esta enfermedad que estoy pasando, ¿verdad? Esta destrucción familiar, ¿verdad? Es una prueba de fe, ¿no? No es cierto. La Biblia, por ejemplo, le recomiendo que usted lea todo el capítulo de Deuteronomio 28, del versículo 1 al 14, habla acerca de las bendiciones por la obediencia a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Pero del versículo 15 hasta el 64, 68 aproximadamente, habla acerca de maldiciones que son producto de la idolatría y producto de la desobediencia a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuando uno empieza a leer capítulos como estos, por ejemplo el capítulo 28, uno empieza a darse cuenta que las cosas que le están pasando a uno o le están pasando a otro hermano, verdaderamente no son pruebas de fe. Miren, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, Dios permite pruebas. Me voy a adelantar a lo que yo decía al final, ¿verdad? Pero en el reino de Dios, Dios le permite pruebas a sus hijos
para ayudarlos a madurar en su fe. Pruebas de fe, así se le llama, ¿verdad? Te viene alguna dificultad, algún problema económico, algún problema familiar, algún problema de salud, ¿verdad? Pero la diferencia entre la maldición y la prueba es que la prueba va a pasar rápido y no va a dejar estragos destructivos, ¿verdad? La maldición sí, el propósito de la maldición es quebrantar, es destruir, es desbaratar, ¿verdad? Y aparte de eso, una maldición es una señal. Cuando al pueblo de Israel hay en Deuteronomio 28, si usted lo puede leer, lea Deuteronomio 28, hay una parte donde dice, cuando te acontezcan todas estas cosas, esto será una señal, ¿verdad?, de que lo que estás haciendo está en contra de mi voluntad, o sea, estás pecando contra mí, y por eso, como no me has hecho caso, yo te estoy quebrantando y destruyendo de esta manera para que reacciones, ¿verdad? Entonces, le digo, cuando el pueblo de Dios empieza a pasarle muchas cosas, y lo lees ahí en ciertas porciones de Deuteronomio 28, en el libro de Levítico también hay una lista de maldiciones, uno empieza a darse cuenta que no es una prueba de fe lo que le está aconteciendo, sino que es una maldición verdaderamente. Y ahí es cuando uno tiene que empezar a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy pecando, Señor? ¿Estoy haciendo algo en tu contra que no te agrada, verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O bien, ¿qué es lo que me están predicando en mi congregación, en mi iglesia, en mi movimiento, en mi denominación, que puede estarme trayendo destrucción? Y bueno, el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo en una ocasión, escuche lo que dijo con respecto a esto, que el desconocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, de la ley, la voluntad de Dios no te exime de responsabilidad. En Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, el Señor Jesucristo dice lo siguiente, dice, el siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes, ¿verdad? Obviamente, esto es algo que sabemos, aquel que conoce la palabra de Dios y no la cumple cabalmente, obviamente va a recibir la disciplina y el castigo del Señor, tal como veíamos el domingo. Pero escucha lo que dice el versículo 48 de Lucas 12, dice, en cambio, el que no la conoce, pero hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes, o sea, en pocas palabras. Si el discípulo, el siervo de Cristo, ¿verdad? ¿Quién es un siervo de Jesucristo? Todo aquel que entrega su vida a Cristo, todo aquel que lo confiesa, lo acepta, lo reconoce como Señor y Salvador, lo acepta como su amo y Señor, se integra a su cuerpo, se bautiza, ¿verdad? Y empieza a congregarse, o sea, empieza y mantiene su fe en Cristo, es un siervo de Jesús, ¿verdad? Somos esclavos del Señor. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Podemos ver en este versículo 48 que el desconocimiento de la voluntad de Dios, sea que estemos haciendo algo que no es, que va en contra de su voluntad, o sea, en contra de su palabra, o estemos creyendo alguna falsa enseñanza, una falsa doctrina y practicando alguna práctica mística, espiritual, ¿verdad? Ahorita voy a empezar a comentar acerca de algunas cositas que ocurren, que son muy comunes en el mundo cristiano evangélico actual. Al hacer lo que está mal, lo que no es de Dios, lo que no es agradable a Dios, ¿verdad? O sea, que es pecado, pues obviamente ese desconocimiento, esa ignorancia no nos exime de cargo y culpa por hacer tales cosas ante Dios. Obviamente va a haber consecuencias, va a haber juicio, va a haber maldición. Y no porque Dios sea malo, ¿verdad? Sino porque Dios es justo y Dios tiene que darle a cada quien lo que ameritan sus obras. Y bueno, a continuación quisiera comentar brevemente algunos ejemplos de algunas herejías actuales que son muy comunes en el mundo evangélico y que mucha gente predica y sus oyentes las creen y las practican, pero no saben que son herejías, que son doctrinas de demonios, que son enseñanzas antibíblicas, son enseñanzas heréticas, como se le conoce, o como dice 1 Timoteo 4.1, son enseñanzas de inspiración diabólica. Por ejemplo, la primera que quiero comentar y que es muy común es algo que se le conoce como confesión positiva o negativa. Esto ya lo he enseñado otras veces, ¿verdad? Lo he enseñado, es más, hemos dado series o cursos de nosotros de falsas doctrinas evangélicas actuales. ¿Y qué es la confesión positiva y negativa? Bueno, la confesión positiva y negativa es aquello que se le conoce como declarar, ¿verdad? Como yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Yo declaro que la ventana de los cielos será abierta, yo declaro que bendita será mi arteza de amasar, ¿verdad? Bendito será el fruto de mi vientre. Y a lo mejor usted que me está escuchando y ha escuchado esto sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad?
Y esto se le conoce como confesión positiva o negativa, o la doctrina de declarar y decretar, ¿verdad? De decretar la palabra de Dios para que esa palabra que tú estás decretando sea una promesa de bendición, de salud, de prosperidad, se cumpla. Pero esto es una herejía que es producto de la metafísica cristianizada que los gnósticos metieron al catolicismo, y que después en el movimiento, en la Iglesia Católica hay un movimiento que se le conoce como el movimiento de la renovación carismática del Espíritu Santo. Es un movimiento católico. La gente disidente con ese movimiento, porque empiezan a leer y a estudiar que pues no se debe de adorar a la Virgen, no se debe considerar el papado y muchas otras cosas, se salen de la Iglesia Católica, pero forman una secta para evangélica, así se le conoce, ¿verdad? Que ya ni son católicos ni son cristianos, ¿verdad? Ni son evangélicos. Y entre esas enseñanzas se traen la metafísica, los decretos de metafísica. Un decreto de metafísica es un juego de palabras, ¿verdad? Es como un mantra, ¿verdad? Es una oración que se recita, ¿verdad? Yo declaro que yo soy vida, yo declaro que yo soy armonía, y donde yo voy, yo pongo la armonía. Usted puede checar más de eso, y no tengo mucho tiempo para explicar eso, pero usted lo puede checar, ¿verdad? Pero esto se le conoce como metafísica cristianizada. ¿Y de dónde sale esta mala enseñanza en el mundo evangélico? Bueno, en el mundo carismático neopentecostal, en el movimiento, la denominación carismática neopentecostal, que dicho sea de paso por muchos teólogos reconocidos, que el movimiento carismático neopentecostal, donde están las iglesias de la prosperidad y el movimiento apostólico profético y otros movimientos que han surgido ahí, ni son católicos ni son cristianos, o sea, son sectas carismáticas, ¿verdad? Sectas de metafísica cristianizada, así se le conoce, porque predican muchas cosas. Pero bueno, la confesión positiva, ¿de dónde sale, verdad? Sale de varias citas bíblicas, pero tiene una cita fundamental que es Proverbios capítulo 6, verso 2. En la Reina Valera dice de la siguiente manera este versículo. Dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces, los maestros, los pastores y maestros, ¿verdad? O falsos maestros de este movimiento surge por ahí de 1980, 85, ahí fue cuando empezó a tener un auge muy fuerte. Del 80 al 85 aproximadamente en Estados Unidos y en México se fortaleció más. Basado en esta palabra, en este versículo sacado fuera de su contexto, ¿verdad? Porque este versículo no enseña. Ellos decían, es que la Biblia dice que cuando tú declaras algo, ¿verdad? Cuando tú decretas algo, entonces te quedas atado, te quedas enlazado en las palabras de tu boca, y todo eso, lo que declares, negativo o positivo, se va a cumplir. Si tú declaras que te vas a enfermar, te vas a enfermar. Si tú declaras y decretas que vas a prosperar, vas a prosperar. Si tú declaras y decretas, ¿verdad? Que un vallado de ángeles acampa a tu alrededor, eso va a ser, ¿verdad? Porque Dios va a hacer que se cumpla su palabra. Pero esto, como se dice, ¿verdad? Es un versículo sacado de fuera de su contexto, como pretexto para predicar una herejía, ¿verdad? Porque Proverbios 6.2, ¿verdad? El versículo 2 no habla acerca de eso. Habla, si usted lo lee del Proverbios capítulo 6, del versículo 1 al 5, habla de no salir por fiador de nadie, de no ser fiador de nadie. De eso es de lo que habla. Y cuando tú le das tu palabra a alguien para ser su fiador, ya te quedases amarrado ahí, ¿verdad? Ya te quedases atado ahí, ¿verdad? Y luego dice más adelante en los versículos siguientes, dice: no, mira, si ocurrió esto, mejor ves y quítale tu palabra. O sea, dile, ¿sabes qué? Ya no voy a poder ser tu fiador. Pero desafortunadamente, desafortunadamente, en el movimiento carismático neopentecostal, estas falsas doctrinas heréticas de metafísica cristianizada se han brincado a otras denominaciones y a iglesias de sana doctrina, inclusive han sido contaminados. Por eso es una tristeza. Y no sé si usted lo sepa, pero los decretos, tanto de metafísica como decretos evangélicos o cristianizados, ¿verdad? Metafísicos cristianizados, como se le conoce, pues un decreto de metafísica verdaderamente es un conjuro de hechicería, un conjuro de magia, un conjuro. Tú vas con un brujo y te hace una oración, un grupo de palabras, un juego de palabras, que tú lo hablas, ahora sí que lo declaras, para que ocurra algo, ¿verdad? Para que tengas prosperidad, para que regrese el amor perdido, ¿verdad? Para que ese amor que se te está revelando, que no quiere estar contigo, venga a ti, ¿verdad? Para que tengas salud, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, un decreto tanto de metafísica como evangélico
es un conjuro de hechicería y esto es ocultismo, ¿verdad? Y por eso es que cuando la gente se mete en esto, empiezan a tener problemas espirituales, familiares, económicos, problemas de santidad, ¿verdad? Y empiezan a tener persecución diabólica, demoníaca dentro de su casa y muchos problemas que destruyen la familia, la salud, etcétera, etcétera, por causa de esto. Y hay una falsa doctrina, una herejía también que se predica, ¿verdad? Que obviamente todo esto, aunque tú lo desconozcas, te va a traer consecuencias. Y se lo digo por experiencia, porque en algún tiempo de nuestra vida, por desgracia, caímos en esto y, no, hombre, nos fue como en feria y nos pasaban muchas cosas terribles que decías, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, ya hasta que empiezas a estudiar, te das cuenta que en lo que andabas metido, lo que estabas metido, pues son herejías, son cosas diabólicas, ¿verdad? Una, una herejía muy, muy común, ¿verdad? Y práctica también muy común en el mundo evangélico actual. Es algo que va de la mano con esto de la confesión positiva y negativa, es la herejía o la falsa doctrina de atar y desatar. No sé si usted ha escuchado, pero a veces los evangélicos, ¿verdad?, oran y dicen, vamos a atar al hombre fuerte, ¿verdad? Vamos a atar a Satanás, ¿verdad? Vamos a atar a los demonios, vamos a atar al espíritu de adulterio, vamos a atar al espíritu de pobreza, vamos a atar al espíritu de enfermedad, al espíritu de alcoholismo, y empiezan a orar, ¿verdad? En el nombre de Jesús, Padre Santo, esto, lo otro, declaramos y atamos al espíritu de pobreza para que no siga prosperando en contra del hermano. Atamos al espíritu de esto y desatamos tu bendición, desatamos abundancia, desatamos sanidad sobre la vida de fulano de perengano. Y esto no es otra cosa más que algo que va de la mano con la herejía de los decretos metafísicos, ¿verdad? Metafísicos cristianizados. ¿Y de dónde lo sacan? Obviamente, ¿verdad? Usan una cita bíblica, ¿verdad?, sacada fuera de su contexto, y esta generalmente es Mateo 18:18, donde dice, les aseguro, hablando el Señor, dice, les aseguro que todos los que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y aquí es donde la gente, ¿verdad?, que predica esto, la gente que predica esto de atar y desatar, ¿verdad?, de andar atando al diablo, de andar atando maldiciones, de andar atando, por ahí decían, pues si tu vecino te da guerra, ¿verdad?, átalo para que átale la boca, ¿verdad?, para que no te siga maldiciendo, ¿verdad? Si por ejemplo, tu cónyuge anda de infiel, ¿verdad?, pues átalo y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, y ata a su amante, ¿verdad?, sea hombre o mujer, átalos para que no se vuelvan a ver. Entonces, ¿de dónde lo sacan? Precisamente aquí de Mateo 18:18, de donde sacan esa herejía de andar atando y desatando. Pero lo que no saben es que este versículo en su contexto no habla de atar a demonios, atar maldiciones, ¿verdad?, y desatar bendiciones, desatar prosperidad, etcétera, etcétera. No habla de la disciplina dentro de la iglesia cuando un hermano se porta mal, ¿verdad? Atar en aquel entonces, en el contexto histórico y cultural hebreo, Medio Oriente, atar cuando alguien se portaba mal, un cristiano, por ejemplo, porque usted tiene que leer el contexto, ¿verdad? Dice, si el hermano que peca contra ti, ve, repréndelo, ¿verdad?, a solas, si no te entiende, llévate a otros, y si no le entiende a esos con los que fuiste, entonces trátalo a la iglesia. Si no le hace caso a la iglesia, entonces trátalo como un renegado, como un incrédulo, como un rebelde. Y entonces lo ataban a disciplina y lo excomulgaban, lo expulsaban de la sinagoga o lo expulsaban de la iglesia, y entonces era atado a disciplina. Y por eso dice el Señor, lo que se ate en la tierra se quedará atado en el cielo. O sea, ahí Dios lo desprotegía, le quitaba la protección espiritual contra los demonios y las calamidades. Y eso es lo que significa lo que dice el apóstol Pablo, de que él entregó a Satanás a fulano de perengano por renegos, ¿verdad?, por rebeldes, por apóstatas. Eso es entregar a Satanás a alguien, ¿verdad?, desatarlo, ¿verdad? O sea, atarlo a disciplina para que el diablo le diera su revolcada. Y dice, todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando obviamente el diablo les daba su pela, porque el Señor lo permitía, ¿verdad?, les daba su buena revolcada, pues venían ahí arrepentidos con el hermano contra el que habían pecado, y venían arrepentidos a la iglesia, la iglesia, ¿verdad? Venía a pedir perdón, y si venía arrepentido y resarcía el daño, entonces
era desatado de la disciplina y era recibido en la iglesia, pero Dios también lo volvía a recibir dentro de su reino, ¿verdad? Lo volvía a cubrir y a proteger contra el ataque de los demonios, ¿verdad? Otra falsa doctrina, que también dicho sea de paso, esto de andar atando y desatando, esto es brujería, esto es hechicería, pues parte del ocultismo, ¿verdad? Por eso es que la gente se le va mal. Otra falsa enseñanza y doctrina que se predica es la de atar a Satanás o atar al hombre fuerte, que yo creo que usted lo ha escuchado, ¿verdad? Dice, vamos a atar al hombre fuerte, ¿verdad? Vamos a atar a Satanás, por ejemplo, vas a evangelizar. Y yo me acuerdo porque también algún tiempo de mi vida, en mi ignorancia, mi desconocimiento, también anduve metido en eso y decía, vamos a evangelizar a la colonia fulana de tal, pero antes de entrar vamos a hacer guerra espiritual, vamos a atar a Satanás, vamos a atar al hombre fuerte para que no nos estorbe, ¿verdad? Para que suelte las almas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y empiezas a orar, o empezábamos a orar y decíamos, en el nombre de Jesús atamos al hombre fuerte y declaramos que no tiene parte ni suerte, ¿verdad? O sea, hay confesión positiva, decretos metafísicos cristianizados, ¿verdad? Declaramos que no tiene parte ni suerte, declaramos que queda atado, etcétera, etcétera, y declaramos la victoria, y bueno, usted sabe, ¿no? ¿Y de dónde sacan esta herejía, esta mala interpretación de las Sagradas Escrituras? Pues la saca, esta de atar y desatar, lo puede sacar de Mateo o de Marcos capítulo 3, 27, donde el Señor está hablando, ¿verdad? Y dice, nadie puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no ata al hombre fuerte, y entonces podrán saquear su casa. Y ahí es donde los falsos maestros carismáticos neopentecostales, que vuelvo a repetir, el movimiento carismático neopentecostal donde se predica y se mueve todo esto, no son ni católicos ni son evangélicos, es una secta, ¿verdad? Son sectas que se fueron mezclando, ¿verdad? Con el mundo cristiano evangélico verdadero, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro tema. Entonces de aquí, ¿verdad? Los falsos maestros han sacado y sacaron esta enseñanza de que para poder, por ejemplo, evangelizar, para poder alcanzar a una familia, por ejemplo, le vas a predicar el evangelio, le vas a poner la palabra de Dios, y a predicar la palabra de Dios, y para que no se opongan, ¿verdad? Para que el diablo no se oponga en tu camino ni en tu ministerio. Entonces primero tienes que atar al hombre fuerte, ¿verdad? Tienes que declarar y atarlo con tus labios, ¿verdad? Todo esto es precisamente lo que los gnósticos enseñaban con respecto a la metafísica, a los decretos. Los gnósticos griegos creían que ellos tenían el poder en sus palabras para atar a las fuerzas cósmicas del mal, o sea, a los demonios, ¿verdad? Y ellos ataban, supuestamente ataban a los espíritus malignos para que no perjudicaran a la gente. Y todo esto no es otra cosa más que brujería y hechicería. Espiritismo es parte del ocultismo, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es que aquí el Señor no está enseñando de andar atando a Satanás que era los hombres, el hombre fuerte en la antigüedad de la Biblia. ¿Qué es un hombre fuerte? Es un príncipe, es alguien de renombre, es alguien importante, ¿verdad? Pero aquí el Señor lo que está hablando no es de andar atando al diablo, ¿verdad? No es de atar al hombre fuerte, o sea, que atar a Satanás con nuestro poder, sino que está hablando ahí en el contexto de que el reino de los cielos ya había llegado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ya estaba aquí, ¿verdad? Y con él había venido el reino de Dios. Y que para que cuando él habla ahí de que otro, dice, si primero no atas al hombre fuerte, ¿verdad? Dice, donde dice, nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Y obviamente luego dice, en otra porción bíblica dice que ¿quién puede atar a un hombre fuerte? Pues otro más fuerte que él. Y ahí es donde el Señor Jesucristo se está refiriendo a que solamente Él tiene el poder y la autoridad divina para someter a Satanás y a los demonios bajo la planta de sus pies, ¿verdad? Y que también obviamente esa autoridad nos la confiere a nosotros. En Lucas capítulo 10 el Señor habla, ¿verdad?, que le dio poder y autoridad a sus discípulos, o nos da poder y autoridad a nosotros para hollar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Pero en ningún momento aquí el Señor está hablando acerca de andar atando a Satanás, andar atando al hombre fuerte, sino que se está refiriendo a él mismo como aquel que es más fuerte que el diablo, más fuerte que Satanás, porque sí se está refiriendo aquí a Satanás, ¿verdad? Pero solamente él es el que tiene esa autoridad, y él es el que puede directamente ordenarle, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer eso. Los únicos casos en los cuales tenemos autoridad sobre los demonios es cuando se manifiesta un demonio a alguien, ¿verdad? En alguien que está endemoniado,
enchamucado, como decimos, se le empieza a manifestar, entonces ahí sí podemos directamente, porque se está manifestando ahí, ordenarle a ese espíritu maligno que salga de ahí, ¿verdad? Pero no como se malenseña en el mundo evangélico, que dicen, vamos a hacer guerra espiritual aquí en la colonia y vamos a empezar a atar al espíritu de esto, al espíritu por ejemplo, de drogadicción, al espíritu de alcoholismo, al espíritu de prostitución, al espíritu de delincuencia organizada, etcétera, etcétera. No, eso son enseñanzas, son herejías, son enseñanzas antibíblicas y obviamente todo eso tiene que ver. Y bueno, esos son algunas. Hay otras que proceden del movimiento de reforma, el movimiento reformado. ¿Qué es el movimiento reformado? Aquellos que salen de la reforma de Lutero, Calvino, ¿verdad? Que se separan de la Iglesia Católica. Mucha gente le pasó algo muy parecido a lo del movimiento carismático neopentecostal, que dicho sea de paso también salió de la Gran Ramera. El movimiento de reforma también sale de la Gran Ramera, ¿verdad? Los hombres de la reforma salen de la Iglesia Católica, se apartan del papado, desconocen la adoración a María, a los santos, etcétera, etcétera, pero se traen las herejías, algunas herejías y falsas doctrinas también. ¿De dónde cree? Del gnosticismo griego. Hay algo que se le conoce como la doctrina de la predestinación. La doctrina de la predestinación dice claramente, ¿verdad? Así llanamente, que solamente serán salvos aquellos que fueron predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo para salvación, y que los que no se van a salvar son los que fueron predestinados para perdición. Esto es según el calvinismo, ¿verdad? Según el calvinismo esto enseña, ¿verdad? La predestinación. Pero esta doctrina tiene una cita base, una cita bíblica base, ¿verdad? Que es Romanos 8:29, que se usa mucho en este movimiento, ¿verdad? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y obviamente cuando leemos esto, ¿verdad? Decimos, no, pues es que aquí la Biblia dice que pues los predestinó, ¿verdad? Pero esto de que las palabras estas de que también los predestinó es algo muy parecido, y ahorita le voy a contar por qué, a lo que ocurre con la Biblia de los testigos de Jehová, la traducción de las escrituras del Nuevo Mundo, ¿verdad? Del Nuevo Mundo de las escrituras. Bueno, algo así, ¿verdad? La Biblia de los testigos de Jehová, en donde en Juan capítulo 1 se dice que Jesús estaba con Dios, pero que Jesús era un Dios, ¿verdad? Un Dios con D minúscula. O sea, no reconocen a Jesús los testigos de Jehová como un ser divino, como alguien consustancial al Padre. ¿Por qué? Las generaciones actuales, porque en su Biblia de ellos no reconoce a Jesús como Dios, o sea, como ser divino con D mayúscula, sino como un Dios, o sea, un Dios menor, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí en Romanos 8:29? Bueno, ¿por dónde empiezo? Bueno, para empezar, antes de comentarle qué pasó aquí con esta palabra de predestinar, esta herejía es una herejía de origen gnóstico griego, que introdujeron los famosos padres de la iglesia, que eran gnósticos cristianizados, ¿verdad? Ellos tenían ideas del gnosticismo, del dualismo, ¿verdad? De la predestinación y muchas otras falsas doctrinas que empezaron a mezclar con conceptos cristianos, ¿verdad? Conceptos bíblicos cristianos, y de ahí se formó una religión híbrida. ¿Qué es una religión híbrida? Que nace de dos fuentes, ¿verdad? El catolicismo nace principalmente del gnosticismo griego y nace del cristianismo, y se convierte en una religión híbrida, el catolicismo, que no es ni cristianismo ya ni es catolicismo, ¿verdad? Tiene raíz de las dos, pero definitivamente cristianismo no es, ¿verdad? Todos los gnósticos cristianizados introducen fuertemente en su acervo doctrinal esta herejía de la predestinación y muchas otras, ¿verdad? Y hubo un hombre llamado Jerónimo de Estridón, ¿sí? Así se le conoce, Jerónimo de Estridón, introduce el término de predestinar, o la palabra predestinar, o el término de predestinación, en una traducción que se le conoce como la Vulgata Latina. ¿Qué es la Vulgata Latina? Es la traducción de los textos hebreos y griegos al latín. ¿Por qué al latín? Porque el latín para ese entonces, para el 380, 382, cuando fue creada la Vulgata Latina, era la Biblia que se leía en el Imperio Romano, y en muchas iglesias se leía en latín, ¿verdad? Porque era el idioma del Imperio Romano. Ya para ese entonces ya el griego ya había pasado un poquito de moda, y ya el idioma común era el latín.
Entonces un papa, que no me acuerdo, parece que era el papa Damaso o algo así, no me acuerdo ahorita bien, le ordena a este hombre, a Jerónimo de Estridón, que haga una traducción del griego y el hebreo al latín, ¿verdad? Y de ahí nace la Vulgata Latina. Y precisamente en el versículo 8, en el versículo 29 de Romanos 8, Romanos 8, 29, ahí es donde él altera una palabra, que es la palabra prorizo, ¿verdad? Y le da el significado, le da el sentido de predestinación o de predestinar, ¿verdad? O sea, adapta el concepto gnóstico de predestinación al pensamiento cristiano, por decirlo así, y altera el significado de prorizo. La palabra prorizo, si usted se va a la concordancia Strong y busca ahí en su concordancia Romanos 8:29 la palabra predestinar, le va a aparecer en el griego. Si tiene usted un programa de computadora como tengo yo, que es el programa Eastword, donde puedes descargar módulos, ¿verdad? Biblias en con números Strong o de la concordancia Strong, te va a aparecer ahí la palabra prorizo y a continuación te va a aparecer la descripción, ¿verdad? O la traducción como predestinar. Pero eso es parte del pensamiento de la Reforma, porque los verdaderos bibliólogos, los verdaderos teólogos, ¿verdad? Hay gente que no está comprometido con el movimiento de Reforma. Ellos han comprobado, ¿verdad? A través de diccionarios de griego antiguo, ¿verdad? Especializados de griego antiguo, que la palabra prorizo no significa predestinar, sino significa llamar, convocar, ¿verdad? O invitar, ¿verdad? Y hay una versión que es la versión La Biblia del Oso. Búsquela usted, ¿verdad? La traducción de Casiodoro de Reina, donde él traduce correctamente el versículo 28 y 29 de Romanos 8, y en ninguna parte aparece la palabra predestinar, sino dice los que llamó, a los que conoció los llamó a ser santos, ¿verdad? Esa es una traducción correcta. Obviamente esa Biblia fue muy perseguida por los hombres de la Reforma, por Calvino, por Zwinglio y todos los demás, ¿verdad? Y hasta el día de hoy ha sido muy atacada. ¿Por qué? Porque rebatía las ideas de predestinación del movimiento de Reforma. En las iglesias reformadas, bautistas, metodistas, presbiterianas, anglicanas, luteranas, etcétera, etcétera, la doctrina fundamental que los caracteriza como denominación reformada o denominación de reformadas es la palabra predestinación. Es el término predestinación, ¿verdad? La predestinación para perdición o para salvación eterna. Que desgraciadamente esta herejía fue rescatada precisamente por estos hombres de la Reforma, junto con otras herejías católicas. Pero ¿qué cree? Que la misma palabra de Dios, ¿verdad? Hay algo que se le conoce como, cuando usted estudia la Biblia, hay una materia que se lleva en el Instituto Bíblico que se llama hermenéutica. Y una de las reglas de la hermenéutica para poder interpretar bien el texto bíblico o cualquier texto, ¿verdad? Dice que una doctrina, para que sea enteramente bíblica, no debe de tener ninguna otra cita bíblica en el contexto general de la Biblia que se le contraponga, ¿verdad? O que la refute. Porque entonces, cuando eso pasa, entonces ya no es una doctrina bíblica. O sea, se entiende que hay que investigar, ¿verdad? Porque lo más probable es que sea una herejía. Y bueno, usted le pregunta a un bautista, a un metodista, a un presbiteriano, y le va a decir que la predestinación es una doctrina bíblica basada en Romanos 8:29, en Efesios capítulo 1, ¿verdad? Y otras citas bíblicas y muchos argumentos que le dan, ¿verdad? Pero ¿qué cree? Que la misma Biblia refuta la predestinación. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 1 y 12, esto lo escribió Juan para refutar precisamente el concepto de predestinación, que para el año 80-85, cuando él escribe su evangelio, ya era una doctrina que estaba atacando constantemente al cristianismo, ¿verdad? Ya los gnósticos se habían empezado a meter en el mundo evangélico de aquel entonces. Y entonces cuando él hace su evangelio, ¿verdad? Él escribe su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, que usted lo debe conocer, dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús, ¿verdad? Dice: les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, escuche lo que dice, y si no lo sabía usted, ahorita va a saber por qué dice esto: los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los gnósticos griegos decían, ¿por qué dice por voluntad de sangre o no de sangre? Porque los gnósticos decían que
tú podías llegar a ser hijo de Dios o eras hijo de Dios o sea, de sangre, o sea, por nacimiento, ¿verdad? Porque ya desde que antes de nacer ya había sido predestinado y cuando tú nacías estabas predestinado, ¿verdad? Entonces por eso dicen, no son hijos de Dios por voluntad de sangre. Y luego decían los gnósticos, bueno, aparte de los predestinados hay un segundo subgrupo que se le conocía como los almáticos, o sea, como los pensantes, ¿no? Que se podían rescatar del pecado y hacer los hijos de Dios a través de recibir el conocimiento de la gnosis perfecta que ellos tenían, conocimientos místicos y esotéricos que ellos tenían acerca de la divinidad, ¿verdad? Conceptos erróneos, ¿verdad? Antibíblicos. Les daban estudio, los estudios gnósticos, ¿verdad? Como un discipulado, haga de cuenta un discipulado de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿verdad? Le daban su discipulado y una vez que le daban su discipulado gnóstico, conceptos mezclados del cristianismo con el gnosticismo, después los ungían y los bautizaban y los declaraban, ¿verdad? Los declaraban como hijos de Dios. Por eso dice, los hijos de Dios no son engendrados o no nacen por voluntad de sangre, ni de carne, ni de varón. O sea, no porque se pusieran a estudiar, o sea, por voluntad humana, ¿verdad? Por voluntad de carne, ni por la voluntad de un varón que los declaraba. ¿De dónde cree que viene el bautismo de los infantes en el catolicismo? Precisamente viene del gnosticismo. Y eso era lo que hacían con los niños y era lo que hacían con las personas adultas cuando los falsos maestros lograban acaparar discípulos. Si se daban cuenta, según ellos, que no eran predestinados, entonces los adoctrinaban en sus falsas doctrinas y después los ungían y los bautizaban y los declaraban como hijos de Dios. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios tú llegas a ser hijos de Dios por creer en Jesús y recibirlo como tu Señor y tu Salvador, ¿verdad? Y entonces el Señor te da el derecho de ser creado hijos de Dios. Y no, los hijos de Dios no nacen por voluntad de sangre ni carne de varón, porque estos eran doctrinas, o sea, un hijo de Dios no llega a ser hijo de Dios por predestinación, ¿sí? Es lo que está diciendo Juan, ni llegas a ser hijo de Dios por estudio bíblico y porque seas ordenado, ¿verdad? Seas bautizado y ordenado por un ministro de culto, ¿verdad? Otra cita bíblica que refuta la predestinación está en Juan capítulo 3, versículos 18 y 36. Escuche, no hay condenación para todo aquel que cree en él, pero el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Los reformados, ¿verdad? Los que predican la predestinación dicen que cuando Dios predestina a alguien para ser salvo, dice que el Espíritu Santo, en su doctrina de ellos dicen que el Espíritu Santo lo programa, ¿verdad? Lo predispone para aceptar el Evangelio. Y que los que no son predestinados para salvación, no hay esta predisposición de parte de Dios a través del Espíritu Santo para poder aceptar a Cristo como tu Señor y tu Salvador. O sea, que están prácticamente totalmente perdidos y ciegos y jamás y nunca van a poder creer en el Evangelio. Esto es una herejía. En el capítulo 18 de Juan 3, ahí claramente estábamos viendo que cada quien o se salva o se pierde por voluntad propia. Y luego dice en Juan capítulo 3 verso 36, dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. El mismo versículo, pero en la versión Reina Valera 60 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. O sea, aquí Juan está aclarando más todavía y dice que el que se va a salvar, o sea, escucha el Evangelio, cree en el Evangelio, y el que decide creer en el Hijo y entregarse a Él, o sea, Cristo Jesús, tendrá vida eterna, salvación y vida eterna, perdón de sus pecados. Pero el que se rehúsa a creer, aquí la palabra rehusar va de la mano con rebelión, ¿verdad? Con rebelarse, en el griego eso significa. Dice, el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. Esto habla de un acto de la voluntad humana, de libre albedrío. En el calvinismo y la doctrina reformada de predestinación se enseña que Calvino decía que cuando Adán y Eva tropiezan en el huerto del Edén, ahí perdieron totalmente el libre albedrío, y eso no es cierto, eso no es bíblico. A lo largo del Antiguo Testamento podemos ver diversos pasajes donde se demuestra que el hombre siguió o sigue conservando
a pesar de haber caído en el pecado, siguió conservando el libre albedrío, la libertad de elegir entre decidir obedecer a Dios, seguir a Dios o rechazarlo de forma voluntaria, ¿verdad? Y la cereza del pastel, como yo le llamo, es esta, que refuta la doctrina de la predestinación, es Deuteronomio capítulo 10, verso 17, en la Nueva Versión Internacional, donde dice lo siguiente, escuche. La doctrina de la predestinación nos muestra a un Dios parcialista y favoritista que de manera soberana, como ellos dicen, ¿verdad? Y de manera soberana, según su sabiduría y conocimiento de él, ¿verdad? Preconocimiento, él de manera soberana, Dios elige, o sea, parcialmente, parcialistamente, favoritistamente, elige a unos para predestinación y otros para perdición, según el criterio de su voluntad. Y eso es parcialismo, eso es favoritismo. Pero escuche lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Dice, porque el Señor tu Dios, Deuteronomio 10, 17, dice, porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. La versión Reina Valera dice que no hace acepción de personas. Y a lo largo de varias escrituras en el Antiguo Testamento, Dios se muestra a sí mismo como un Dios que no es parcialista, que no es favoritista, ¿verdad? Que no hace acepción de personas, sino que le da a cada quien según lo que merecen sus obras. El que cree en el Evangelio de Jesucristo y se arrepiente, se entrega a Cristo y se aparta de los pecados y mal camino, tiene perdón, salvación y vida eterna, como dice en Juan capítulo 3. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza el Evangelio de Jesucristo, él mismo se está condenando, ¿verdad? Se está condenando a sí mismo por rebelarse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ahora sí que no condena, por decirlo así, no condena a nadie, ni orilla a nadie a rechazar el calvinismo, y la predestinación enseña que prácticamente Dios es el que mantiene condenado al hombre, ¿verdad? A los que no son predestinados para salvación los mantiene atados y condenados en el pecado. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es un Dios que no actúa con parcialidad, ¿verdad? Ni acepta sobornos. O sea, Él no ata a nadie al pecado, ¿verdad? Ni mucho menos es parcialista. Él ofrece el Evangelio a todo a todo el mundo, y el que quiera creerlo ya se salvó, y el que rechace el Evangelio se condenó por voluntad propia. Otra falsa doctrina. Estamos hablando el tema es el culpable no será libre de juicio, ¿verdad? Y estamos hablando acerca de que muchas desgracias, tragedias y maldiciones, destrucción en lo personal, en lo moral, en lo familiar, en lo material, ¿verdad? Y aún en la salud, vienen por causa de juicio y maldición por el desconocimiento de la ley y la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios no tendrá por inocente al culpable, que eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? Y por eso, ¿por qué estamos hablando de las falsas doctrinas? Porque mucha gente predica y practica falsas doctrinas, y al estar fuera de la voluntad de Dios, eso le acarrea una responsabilidad, ¿verdad? Una responsabilidad espiritual delante de Dios, aunque desconozca, y obviamente va a recibir problemas, va a recibir juicio, maldición. Me voy a ir más rápido porque todavía hay unas 2, 3 cositas que quiero comentar, ¿verdad? Pero hay otra que voy a comentar rápido, que es la falsa doctrina del cesacionismo. ¿Qué enseña el cesacionismo? El cesacionismo en el mundo reformado, ¿verdad? Las iglesias reformadas, enseña que en el mover del Espíritu Santo, los dones, las lenguas, las sanidades milagrosas por imposición de manos, cesaron en la era apostólica de la iglesia cristiana primitiva, y cesaron con la culminación del canon bíblico. ¿Cuál libro de la Biblia fue la culminación del canon bíblico, o sea, de la Biblia? El libro de Apocalipsis. Y ellos dicen, cuando se acabó de escribir Apocalipsis y se murió el último apóstol, ahí cesaron los dones, cesaron las lenguas y el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque ya no era necesario. Y usan una escritura que está en 1 Corintios capítulo 13, versículos 8 al 10, que malinterpretan y tuercen, ¿verdad? Donde dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y escuche lo que dice el versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ellos dicen, es que lo perfecto vino cuando se acabó de escribir la Biblia con Apocalipsis. Entonces
en ese momento cesaron las lenguas, cesó la profecía, cesaron los dones del Espíritu, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Aquí cuando en el versículo 10, cuando habla acerca de lo perfecto, se refiere al final de los tiempos, cuando el Señor Jesucristo restaure todas las cosas, ¿verdad? Cree cielos nuevos y tierra nueva, y nosotros entremos a la eternidad, ¿verdad? Bueno, obviamente, ¿quiénes van a entrar a la iglesia, al cielo? La iglesia que vive tan fielmente en obediencia al Señor, tanto en espíritu, o sea, espiritualmente, en conducta, como en verdad, o sea, en sana doctrina. Y cuando llegue ese tiempo, entonces sí ya no va a ser necesario ni la profecía, ¿verdad? Ni las lenguas, ni los dones del Espíritu, porque ya vamos a estar plenamente en la gloria y en la presencia de Dios. Pero esto obviamente es una mala interpretación, ¿verdad? Y bueno, como resultado de todas estas cosas, obviamente van a venir, y ya esto ya me quiero perfilar para el final, porque ya me estoy pasando un poquito de tiempo. Decíamos al principio que cuando la gente desconoce la palabra de Dios, cuando la gente desconoce la sana doctrina, cuando la gente practica cosas tanto de obras, ¿verdad? Obras, malas obras o pecados, ¿verdad? O falsas enseñanzas que las cree, las predica y las practica, pues obviamente el resultado de todas estas cosas, tanto pecados cometidos por desconocimiento de las Sagradas Escrituras como malas enseñanzas, pues va a resultar en maldiciones y juicio de parte de Dios, ¿sí? Y escuche, yo siempre le recomiendo a la gente, lee Deuteronomio 28, porque ahí te vas a dar cuenta si tu vida está en Cristo, está en la bendición de Dios o está en la maldición. Y muchos de los resultados, ahorita voy a comentar algunos casos, muchas de las cosas que resultan de desconocer la palabra de Dios y practicar o hacer cosas que van en contra de su voluntad, muchas veces resultan en enfermedades, y enfermedades de muerte, enfermedades degenerativas, como se le conoce. Escuche lo que dice Deuteronomio 28, versículo 22. Dice: el Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 22, escuche lo que dice: el Señor te castigará con enfermedades degenerativas. Esta es la nueva traducción viviente, es una traducción actualizada, ¿verdad?, de las Sagradas Escrituras. Dice: el Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre, inflamación, con calor abrasador, con sequías y pestes de los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Esto es una maldición. Y desgraciadamente, escuche, cuando una persona, cristiano, evangélico, como decía yo, fiel congregante, fiel servidor, fiel ofrendador o diezmador, ¿verdad?, persona, cristiano bueno que ayuda a la gente, etcétera, etcétera, pero que está haciendo cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque no sabe, no ha estudiado esa palabra, esa parte de las Escrituras, o no se la han enseñado, o le están predicando, le están enseñando herejías, falsas doctrinas, y las practica, las cree y las practica, entonces van a venir las maldiciones de la palabra de Dios. Y yo conozco mucha gente que son fieles congregantes, ¿verdad?, asiduos congregantes, fieles servidores de su iglesia, pero que están padeciendo enfermedades degenerativas. ¿Cuáles son las enfermedades degenerativas? Por ejemplo, el cáncer, ¿sí?, la diabetes. Son enfermedades que con el tiempo se van degenerando los tejidos hasta que la persona llega a la muerte y no tiene remedio. Y las enfermedades crónico-degenerativas son destructivas, que conducen a la muerte, y ahí se cumplen esas palabras del Señor donde dice: estas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Eso es algo muy triste, ¿verdad? Otras maldiciones que resultan en la vida de las personas por el desconocimiento, ¿verdad? Porque el Señor no tendrá por inocente al culpable, como veíamos hace rato en Números, ¿verdad? Es, por ejemplo, lo que dice en Deuteronomio 28-25, dice: el Señor hará que tus enemigos te derroten, tú saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarán por 7, serás objeto de error para todos los reinos de la tierra. Esto, la traducción Reina Valera dice: por un camino irás contra tus enemigos, pero por 7 saldrás huyendo. Esa es la maldición, ¿verdad? Eso, o sea, es una maldición de derrota, o sea, que siempre vas a ser derrotado, y la gente
del mundo, ¿verdad? La gente que te rodea te va a derrotar y los problemas te van a derrotar siempre. Y hay gente cristiana evangélica que siempre está sufriendo derrotas, pérdidas en su vida, siempre está siendo derrotado, derrotado. Y esto es una maldición, ¿verdad? Deuteronomio, por ejemplo, 28:32. Otra maldición de las tantas que hay en Deuteronomio 28. Léalo usted, de verdad, se lo recomiendo. Es un capítulo largo, son como 68, 64, 68 versículos, pero del 1 al 14 habla de las bendiciones por obediencia a la voluntad de Dios y la sana doctrina. Y del 15 hasta el 60 y tantos habla de maldiciones, que son señales, eran señales de que algo estaba haciendo mal el pueblo de Dios, y eso tendría que hacerlos volver en sí para que se volvieran al Señor, ¿verdad? Deuteronomio 28:32, escucha lo que dice: presenciarás el momento que se llevan a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. No sé si se ha dado cuenta, pero muchas veces en la vida de los cristianos evangélicos, en las familias, hay veces que las familias se desintegran, o bien los hijos de padres cristianos se pierden en el pecado. Pareciera que, ahí sí parecía que los demonios, parecía que Satanás los arrastra al pecado, ¿verdad? Los arrastra y se vuelven drogadictos, se meten en la inmoralidad sexual, ¿verdad? En las drogas, en el alcohol, las señoritas se pierden algunas caen hasta la prostitución, ¿verdad? La fornicación, se la alejan de la familia. Yo hace mucho tiempo, bueno, no hace mucho tiempo, hace algunos años, escuché el caso de un pastor que cómo me dolió, la verdad, cómo me dolió, pero dices, híjole, ya cuando lo conoces y te empiezas a dar cuenta que cómo vive y qué cosas predica, dices, pues es lógico que le haya pasado esto. Resulta que un día sale una noticia en los periódicos de un ataque armado a un hombre y a una mujer que iban en un coche aquí en la ciudad de Córdoba. Y bueno, resulta que empiezo a leer y después un pastor, un amigo pastor, dice: oye, ¿ya supiste lo que le pasó a la hija del pastor fulano de tal? Digo, no, ¿qué le pasó? No, pues los balacearon en tal lugar, así, así. Digo, no me digas, ¿a poco son los que balacearon en tal parte de la ciudad, en Córdoba? Así, sí. Y bueno, ¿y la muchacha qué? Pues resulta que la muchachita era hija de este pastor, pero la muchacha estaba involucrada, ¿verdad? Sentimentalmente con un miembro de alto rango de la delincuencia organizada, ¿verdad? Que fue el que balacearon y que estuvieron a punto de matarlo a él y a ella, ¿no? Y te quedas así, dices, bueno, como hija de pastor e involucrada con un delincuente y en pecado, y obviamente fornicando y pues drogándose y tomando, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pero ya cuando empiezas a indagar cómo vivía este varón, ¿verdad? Y aparte de eso, las herejías que enseñaba y predicaba, principalmente del movimiento carismático en el pentecostal, dices, pues con razón, es lógico que Dios lo haya entregado a la maldición, ¿verdad? Para que su hija, o en este caso su hija o sus hijos, no sé, ¿verdad? Se perdieran en el pecado, ¿verdad? Se extraviaran del camino, porque eran obviamente como esta niña, esta muchachita conoció también del evangelio desde chica. Entonces llegó cierta edad en su vida en la que dicen que se perdió, se fue al mundo, ¿verdad? Y se fue al pecado y se involucró inclusive con una persona que estaba en la delincuencia organizada. Entonces, y dice, y se te partirá el corazón por ello y no podrás hacer nada por ayudarlos. Esto es una maldición. Y como esos hay casos por montones, ¿verdad? Que cuando la gente practica pecado desconociendo la voluntad de Dios, predica, cree y practica falsas doctrinas como las que acabo de mencionar hace rato, que ya no voy a regresar, ¿verdad? A comentarlas nuevamente, se empiezan a dar todas estas cosas trágicas, todas estas cosas tremendas, ¿verdad? Que dices, ¿cómo es posible que a un cristiano le pase esta desgracia, le pase esta tragedia, le pase esta maldición? O a veces decimos, es que es una prueba de fe para mi vida. No, no es una prueba de fe, hermano, hermana, es una maldición. ¿Y por qué? Porque precisamente el desconocimiento de la palabra de Dios no nos exime de responsabilidad, y Dios dice que Él no tendrá por inocente al culpable, ¿verdad? Y mucha gente en la actualidad, y es una tristeza decirlo,
y a mí me pesa siempre, pero hay una gran ignorancia bíblica, una gran ignorancia de la sana doctrina en el mundo cristiano evangélico actual, que está haciendo que mucha gente, como dijo el Señor, un ciego guía a otro ciego, y si ese ciego se deja guiar por aquel ciego, los dos caerán al hoyo, y es lo que está pasando en la actualidad. Y por eso lo que Dios puso en mi corazón para esta reflexión bíblica de este día, el título de esta reflexión es: el culpable no será libre de juicio. Si nosotros hacemos algo, como dijo el Señor, que va en contra de su voluntad por desconocimiento, recibiremos azotes, recibiremos golpes. Conozco casos, por ejemplo, de gente así que están en esta situación espiritual que acabo de mencionar, que desconocen, pero están haciendo cosas indebidas, creyendo cosas indebidas, practicando cosas contra la voluntad de Dios. Por ejemplo, el caso de un hombre que se desbarató su matrimonio y se perdió su hijo. Fiel congregante, pero se vino, en un momento se vino abajo, ¿verdad?, su matrimonio, y su hijo se perdió en el mundo. Conozco otro caso, por ejemplo, de un pastor que me llamó mucho la atención eso hace muchos años, antes de que empezara yo a estudiar, ¿verdad?, que el Señor me permitiera empezar a estudiar profunda y diligentemente las Escrituras. Un pastor que su hijo tenía una enfermedad incurable de la sangre, una enfermedad degenerativa en su sangre, ¿verdad?, parecida a la leucemia. No era leucemia, era parecida, pero el pobre muchacho estaba verde, transparente, mal, el pobre muchacho. Yo decía, ¿cómo es posible que hijo de un pastor? Pero obviamente ya después este pastor pertenece a un movimiento carismático, a los movimientos de amistad cristiana, y pues donde se predican todas las herejías carismáticas neopentecostales, ¿verdad? También me acuerdo mucho del caso, un caso reciente de un pastor un hombre que era pastor y salmista, que desafortunadamente murió de cáncer en el páncreas, y le declaraban y le decretaban: declaramos y atamos al cáncer, declaramos que el cáncer no tiene parte ni suerte en tu vida, y declaramos y decretamos vida, ¿verdad? Y luego los falsos profetas, ¿no? Y el Señor me dice, me da visión, me da palabra, que tú serás sano, y esto y el otro, y que en 2-3 años estarás nuevamente cantándole, adorándole. Y al año de esa falsa profecía, supuesta profecía, se murió este hombre. ¿Por qué? Porque también era perteneciente al movimiento carismático neopentecostal. Otro caso, por ejemplo, el hombre hubo un caso tremendo, ¿verdad?, de un hombre que se pasó atando la enfermedad en su mujer, ¿verdad? Su mujer tenía una enfermedad cerebral, mental, degenerativa, ¿verdad? Tenía una enfermedad que era del cerebro, pero también de la mente, que era crónico degenerativa, hasta que llegó el momento que se murió. Y este hombre decía: yo no sé por qué, no entiendo, yo me pasé atando y atando esta enfermedad y atándole, haciendo guerra espiritual, y se murió. Pues le dije con todo respeto: brother, pero eso que tú estabas haciendo es una herejía antibíblica, por esto le expliqué, ¿verdad? Si me entendió o no me entendió, pues no lo sé, ¿verdad? Pero al fin y al cabo llegó esta tragedia, esta desgracia. ¿Cristo Jesús puede sanar a alguien de cáncer? Sí, yo conozco hermanos que el Señor en la actualidad les ha sanado de cáncer, de una enfermedad degenerativa, ¿verdad? Una maldición. También conozco el caso de una mujer que se estaba muriendo de lupus reumatoide, se hinchaba toda, ¿verdad? Y cuando le empezamos a predicar la sana doctrina, enseñar la sana doctrina, y se aparta de lo que estaba metida de las falsas doctrinas, Dios le sana. El lupus reumatoide es una enfermedad que no se quita, que se tiene que tratar como el cáncer, con una terapia, una quimioterapia, y no se quita, o sea, no se quita, ¿verdad? Pero cuando ella comprendió que lo que le estaban predicando, le estaban enseñando mal, y se aparta de eso, un día viene bien contenta y me dice: ¿sabes qué? Me acaba de decir mi doctora que estoy sana del lupus, ya no tengo lupus. El Señor le había sanado porque se había apartado de lo que ella estaba creyendo y practicando, de declarar, decretar, de atar y desatar, y otras herejías, ¿verdad?, carismáticas. Conozco también hace tiempo conocí el caso de un varón que constantemente tenía accidentes de tráfico, y este hombre estaba haciendo algo que no quiero comentar, ¿verdad?, que no viene el caso, pero estaba practicando algo que no sabía él que estaba mal, pero que en la palabra de Dios decía que era pecado, y por eso estaba teniendo constantemente accidentes de tráfico, por eso le estaba pasando lo que le estaba pasando. Y bueno, desgraciadamente, como decía yo, en el mundo cristiano evangélico, por ignorancia bíblica, desconocimiento, mucha gente
hace cosas que no debe y luego tiene consecuencias, ¿verdad? Y como dice el Señor dice en su palabra, Él no tendrá por inocente al culpable, el que por ignorancia, por omisión o por comisión, ¿verdad? O por ignorancia hace lo que no debe, peca contra el Señor y su voluntad, obviamente va a tener problemas. Y luego el problema es que mucha gente dice, es que esto es una prueba, pero no, mire, la diferencia entre una prueba y una maldición, acuérdese de esto siempre, es que radica en que la prueba es una situación de aflicción que Dios permite para nuestra madurez espiritual, pero que pasará pronto y no dejará destrucción permanente. En cambio, la maldición, ¿verdad? Tiene como propósito destruir, aplastar, quebrantar fuertemente y ser una señal de que el pueblo de Dios está haciendo algo mal en su vida espiritual, y esto Dios lo permite para que se sacudan, ¿verdad? Para que el dolor los quebrante, los sacude y despierten y vuelvan sus ojos al Señor, vuelvan sus ojos a Dios y digan, ¿en qué estamos mal, Señor? Y empieces a escudriñar, ¿verdad? Y una vez que ya estás blandito te vuelves a Dios. Pero bueno, como siempre pasa, sucede y es muy común, nos preguntamos por qué yo, por qué el hermano, ¿verdad? Si somos fieles, congregantes, ofrendadores, serviciales, etcétera, etcétera. Nos pasan estas cosas altamente destructivas. Vuelvo a repetir, y perdón por ser reiterativo, la razón, la raíz está en el desconocimiento, en la ignorancia tan alta y tan grande que hay en la actualidad de las sagradas escrituras y de la sana doctrina, ¿verdad? Y bueno, desgraciadamente todas estas cosas que se malenseñan, que se malhacen, ¿verdad? Son producto, como dice 1 Timoteo 4:1, dice, ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Y todas estas cosas es lo que trae el juicio y la maldición de parte de Dios. Escuche, esto viene de Dios, el quebrantamiento, ¿verdad? Lo que le pasa a la gente. Ahora, ya para terminar, ¿cuál es el remedio, verdad? ¿Cuál es el remedio a todo esto? Es muy sencillo. Primero que nada, cuando estemos ante situaciones así que dices, esto ya no es una prueba, lo que me ha pasado en mi vida, toda la destrucción que me ha venido, porque no hay vida en abundancia, no hay plenitud, no hay verdadera felicidad, no hay gozo, no hay paz en mi vida, ¿verdad? Pues esto ya no es una prueba, esto ya a mí me huele a maldición. Lo primero que nada es volver los ojos a Dios, volver los ojos al Señor y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Porque tú dijiste que viniste a este mundo a darnos vida y vida en plenitud, vida en abundancia, ¿verdad? Paz, gozo, felicidad, etcétera, etcétera. Pero esto ya no es, ¿verdad? Es lo primero. Segundo es empezar a escudriñar las sagradas escrituras, pedirle a Dios que te guíe o que te mande un maestro, un buen maestro de sana doctrina para que te instruya, ¿verdad? Siguiente o tercero es discernir, pedirle al Espíritu Santo y discernir si el que te está predicando, ¿verdad?, está inspirado verdaderamente por él o no, porque la Biblia dice que nosotros debemos de discernir los espíritus y no creer a todo aquel que dice estar inspirado por Dios o por el Espíritu, ¿verdad? Debemos de ser cautelosos, porque normalmente el evangélico actual tiende a ser muy, muy creído de todo lo que le dicen, ¿verdad? Todo lo cree, ¿verdad? No lo escudriña ni lo analiza a la luz de la palabra, y bueno, pues hay otras herramientas para escudriñar las Sagradas Escrituras, que no me voy a meter a hablar de eso ahorita, que ya no tengo tiempo. Otra de las cosas que debemos de hacer es no enajenarnos o idolatrar al hombre, ¿verdad? Porque el cristiano evangélico actual tiene esa maña de idolatrar al pastor, al profeta, al apóstol, etcétera, etcétera. Y lo que le digan, todo lo cree, ¿verdad? Y no se pone a discernir, a escudriñar, ¿verdad? ¿Por qué? Por idolatría hacia el hombre. Y muchas veces el Espíritu Santo trata de sacarnos del error, trata de guiarnos a toda verdad, pero nosotros a veces adoramos más al hombre. Entonces, por lo tanto, no debemos de idolatrar al ser humano. Debemos de ser respetuosos con los pastores, lo dice, sí, pero no a tal grado de idolatrarlos y creerlos infalibles. Eso es idolatría. Eso es como los católicos, ¿verdad?, que creen que el Papa es infalible, ¿verdad? Y también no ser necio, porque mire, cuando el pueblo de Dios anda perdido o alguien anda extraviado, pues el Señor siempre le va a mandar a alguien que le hable la verdad, ¿verdad? Que lo ayude a discernir la luz la luz de la oscuridad, la verdad de la mentira, o sea, la sana doctrina de la sana doctrina. Pero a veces somos tan necios por orgullo, ¿verdad? O por necedad,
que no queremos aceptar la verdad, ¿verdad? No queremos aceptar que estamos equivocados o que nos mal enseñaron, porque a veces somos soberbios, orgullosos y necios. Entonces no debemos de ser necios, debemos de ser dóciles y analizar, escudriñar las cosas. Y obviamente lo mejor de todo esto es buscar de parte del Señor, tanto en oración como en estudio bíblico, la verdad pura de Dios. Y cuando uno empieza a abrir los ojos, así como nos pasó a nosotros, a mi esposa, a mí, a mi familia, empezamos a abrir los ojos y a darnos cuenta en qué nos habían engañado doctrinalmente, ahí se va a cumplir una promesa que está en Segunda de Crónicas 7:14, que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa o de sus malos caminos, entonces yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Téngalo por seguro. Cuando le pasen todas estas cosas, le empiezan a pasar cosas que ya no son pruebas, sino que se da usted cuenta que esto ya es una maldición lo que me está pasando. Usted empieza a buscar al Señor, empieza a buscar la verdad, y cuando se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal y se aparta de lo que está mal, entonces esta promesa de restauración se va a cumplir, porque usted se va a apartar tanto de los malos caminos como de las falsas doctrinas y enseñanzas y falsas prácticas diabólicas que desgraciadamente están metidas dentro del cuerpo de Cristo, tal como había profetizado el Señor, que en los últimos tiempos habría una gran apostasía. Bueno, tengo que terminar con esta enseñanza, esta reflexión bíblica. Espero que Dios le haya hablado en algo, ¿verdad? Espero que usted sopese esto, lo ponga en oración, lo ponga en manos de Dios, porque podría ser de vida o muerte, ¿verdad? O a lo mejor no de vida o muerte, pero sí podría ser de bendición o maldición para su vida el estar haciendo cosas que están en contra de la voluntad de Dios por ignorancia, por ignorancia suya. Con todo respeto lo digo. Que Dios le bendiga mucho, que tenga una excelente noche. Si el Señor lo permite, nos vemos en la transmisión de la enseñanza dominical a las 12 del día a través de este mismo muro. Bendiciones y excelente noche.